Soy Daniel Poblete, director del Colegio Tabancura. A todos los que nos ven y nos oyen a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, en este espacio de conversación Conexión Tabancura, les damos la más cordial bienvenida a este primer capítulo de esta cuarta temporada. En un mundo de alta complejidad para la tarea de educar, que algunos califican de crisis o emergencia, queremos seguir profundizando para tener luces más claras en este apasionante desafío que es la educación, sobre todo en la etapa escolar. Hoy día tenemos el gusto de estar por segunda vez en este programa, pero esta vez de manera presencial, con Jorge Gutiérrez Berlinches. Jorge, bienvenido a Chile, al Tabancura, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y porque estoy aprendiendo una barbaridad en este rato que llevo aquí en el colegio. Fantástico. Ya después les vamos a contar en qué ha estado estos días. Jorge Gutiérrez Berlinches nació en Murcia en 1972 y es periodista por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado para diferentes instituciones en el campo de la comunicación corporativa. Por ejemplo, es uno de los impulsores del Foro de Comunicación Política Foro Compol. También es profesor del Máster de Educación Emocional de la UNIR. El motivo por el cual invitamos a Jorge a este primer capítulo de la temporada 2026 es que impulsó en el año 2015 la ONG Dale una Vuelta, una asociación pionera en lengua española que ofrece información sobre la pornografía y sus efectos. A través de su sitio web www.daleunavuelta.org han ayudado a miles de personas a escapar de la trampa digital y así darle una vuelta a su modo de vivir. En el año 2021, Jorge publicó el libro Trampa del sexo digital, guía definitiva para prevenir y superar la adicción a la pornografía, que acá lo tengo en mi poder, solamente para decir que está en la biblioteca de nuestro colegio para quienes quieran profundizar en el tema y leer un poco más. En paralelo a su participación en nuestro programa, Jorge tiene una apretada agenda en el país en donde se ha reunido con gente del gobierno, con directivos, colegios, centros de padres, etc. Entonces, muchas gracias, Jorge, también por hacerte un espacio en esta agenda para conversar con nosotros en este primer programa. Vamos al grano porque sé que como tu agenda está muy apretada, los minutos son pocos, y primero preguntarte si nos puedes contar sobre la asociación, que tengo entendido va a ser luego una fundación, Dale una Vuelta, a qué se dedican, qué hacen y cómo llegas tú también a este proyecto. Pues sí, suelo decir que el inicio de Dar una Vuelta es muy sencillo, es simplemente que hace 10 años yo tenía varios amigos con un problema ya incipiente de consumo de este tipo de material sexual, de imágenes, de vídeos, y me dio por investigar y encontré pues alguna referencia en Estados Unidos, alguna institución, alguna entidad que hacía cosas parecidas o cosas sobre este tema, pero ninguna en español. Entonces fue tan sencillo como empezar de cero, pensar que sería algo más de mi trabajo, pero no sería mi trabajo definitivo ni mucho menos, pero enseguida pues empezamos a notar, las 2 o 3 personas que comenzamos esta asociación, empezamos a notar que había gente que pedía ayuda, ¿no? Mucha gente que empezaba a pedir más ayuda. Salimos en un medio de comunicación y empezó a llegar todavía más gente, ¿no? Entonces, bueno, eso fue creciendo y al principio es una asociación que nos quisimos poner el foco en la intervención, en la ayuda psicológica, de acompañamiento, de muchas maneras, pero en la ayuda al que lo necesitaba, al que nos pedía ayuda, pero luego también nos dimos cuenta, al cabo de apenas un par de años, nos dimos cuenta de que había que hacer algo más, que era toda la parte de la prevención, de sensibilización, de formación, y sobre todo en centros educativos, ¿no? Y nos dedicamos ahora mismo pues, a esas 2 áreas fundamentales y luego una tercera que también nos gusta, que es esta, que es precisamente la comunicación, es intentar aprovechar también todos los cauces, todas las posibilidades, todas las plataformas, todos los medios de comunicación, todos los influencers para que quieran y que nos den voz para hablar de estos asuntos que pensamos que es muy importante transmitirlo de la mejor manera posible y sobre todo con alternativas, sin alarmismos, pero con la realidad que vemos en el día a día. Entiendo entonces, Jorge, que esto parte del mundo adulto, de los adultos que manifestaron esta problemática y luego llega al mundo escolar, sobre todo para la prevención, pero me da la impresión de que hoy día también llega al mundo escolar para darte cuenta de que la adicción cada vez va descendiendo en cuanto a captar a niños cada vez de menos años, adolescentes, incluso menos que eso, preadolescentes. ¿Qué has visto tú en estos últimos 10, 15 años con respecto a ese cambio o a esa presencia de la pornografía en edades cada vez más tempranas?
No, lo que vemos es la realidad iba a decir que es tozuda, es la que es, pero sí que es cierto que bueno, que las edades bueno, ya no pueden bajar más. Quiero decir que estamos ante situaciones que va muy unido a la entrega del móvil, ¿no? del celular en los menores. Y claro, cuanto antes le des ese celular, pues también es más fácil que en algún momento se tope, se encuentre. A veces no es que lo busque, sino que es un encontronazo, es una manera involuntaria de acceder, el primer acceso, ¿no? a este tipo de contenidos. Y, y eso está haciendo un daño terrible en la sociedad, que yo creo que todavía no hemos llegado al punto más alto, es decir, toda esta generación de niños, de niñas nacidos hace 10, 15 años que ya han empezado a usar el celular desde muy jóvenes. Y claro, eso tiene un impacto muy importante porque como bien has dicho, la adicción, aunque se manifieste más tarde, empieza siempre en la adolescencia, o muchas veces es la edad de comienzo. ¿Por qué? Pues porque tenemos los adolescentes, los menores en general, pues son mucho más impulsivos, no tienen esa corteza prefrontal bien desarrollada, por tanto, no saben gestionar bien esas emociones, se dejan llevar también por esos placeres, esas recompensas, esas gratificaciones de un modo mucho más inmediato que un adulto. Entonces creo que esto es muy importante, ¿no? El ver que, aunque evidentemente no va a ser diagnosticado con una adicción ningún menor en general, pero sí que es el caldo de cultivo perfecto. Entonces por eso es tan importante pues eso, llegar antes, llegar mejor y ayudar de todas las maneras posibles, ¿no? Pero sí, igual que con cualquier otra droga, siendo personas menores de edad, el daño es mayor que en un adulto. Eso sí podemos ver que consumir pornografía a los 13, 14 años tiene otros efectos que un consumo que se inicia a los 20, 21. ¿Qué nos puedes decir de además de este temprano acceso, estas consecuencias también a una edad tan temprana? Sí, también, antes de nada, también quería matizar un poco, creo que no podemos, creo yo, como centrar el debate en si es adicción o en el problema de la adicción. Desde luego, la adicción es un problema muy gordo, muy grave y crónico y difícil, ¿no? Pero Supongamos que es una vez, supongamos que es un niño, pero que por primera vez ve esas imágenes que pueden ser, me imagino, hasta perturbadoras a los 11 años. ¿Qué sucede ahí con esa criatura, podría? bueno, lo que suele suceder es una sensación de asco, perplejidad, vergüenza, temor, o sea, no gusta, no agrada a un niño o una niña hasta que está en la adolescencia este tipo de imágenes. Pero es verdad que se les pueden quedar muy grabadas, ¿no? Y este es el problema. No digo que todo el niño o niña al ver esto con una temprana edad vaya a quedar traumatizado para siempre. Pero es verdad que tiene sus efectos y a veces lo importante o el consejo que siempre se da, y creo que es muy válido, es que pase lo que pase, lo importante es que ese niño o esa niña tenga un sitio donde desahogarse, donde contar a alguien de confianza qué es lo que ha visto, qué es lo que le ha perturbado, qué es lo que le ha llamado la atención. Y eso hay que educar antes, precisamente. Hay que llegar antes para decirles a ese niño, a esa niña con 6, 7, 8 años, oye, si cuando veas algo un poco que te llame la atención, que no sepas, que te dé un poco de asco, que no sepas, que te dé vergüenza, cuéntamelo, te lo voy a explicar, te voy a decir por qué eso está bien o por qué no está bien. O sea, abrir puertas para ese posible momento que yo creo que tarde o temprano va a llegar, ¿no? Porque no podemos controlar todo tipo de imágenes, aunque pues es imposible, ¿no? Pero sí que lo que podemos es educar bien para que muy pronto, eso se desvanezca, ¿no? Porque también esto importa mucho. Cuanto antes llegas a hablar de esto, ese niño, esa niña, rápidamente esa imagen también se desvanece de alguna manera, ¿no? O pierde su fuerza, ¿no? Ese trauma o esa imagen tan traumática, cuando se cuenta, cuando se habla, pues adquiere otra dimensión mucho más pacífica y mucho menor, ¿no? Esa primera conversación debiera ser anticiparle un poco, hijo, hija, te vas a topar con esto es lo que vas a ver, pero esto es lo que realmente sucede, así lo debieras enfrentar, cuenta conmigo. ¿Cuál sería el ABC para un padre o una madre con respecto a esa conversación cuando decide prevenir y enfrentar este tema con su hijo que ya está a una edad cercana a la adolescencia? Sí, lo has explicado muy bien. Yo creo que a ver, que tampoco hay unas fórmulas como muy claras ni muy escritas, ¿no? Evidentemente, cada niño, cada niña y cada familia y cada padre pues tiene su sistema y su forma de hacer, y creo que va a depender si ese niño
tiene un carácter u otro, ¿no? O sea, que también creo que hay que explicar las cosas dependiendo de la vulnerabilidad y de la forma y del desarrollo personal de ese niño o de esa niña. Eso es muy importante. Y creo que también hay que tener en cuenta que estas conversaciones no vienen así de repente, ¿no? Creo que lo importante es para que haya una conversación seria, tiene que haber muchas conversaciones no serias antes, ¿no? O sea, que no se trata tanto de decir, bueno, este es el momento de hablar de esto. Bien, pero ¿cómo lo has preparado ese camino, no? Has hablado un poco antes de afectividad, de sexualidad, de lo bonito que es el cuerpo humano, yo qué sé, ¿no? Las relaciones sanas, qué significan, el amor, en fin, que hay muchas cosas que también hay que hablar antes, porque si no puede parecer una cosa un poco brusca, ¿no? Pues venga, ahora vamos a hablar de pornografía o de imágenes que te pueden ser perturbadoras, y entonces hay que hacer esto, A, B, C y D. Y hay muchas oportunidades también. Claro, una por eso canción que están escuchando, una imagen de una película que dio para iniciar una conversación. Hay muchísimas posibilidades, desgraciadamente, ¿no? Pero creo que cada vez hay más posibilidades para hablar de estas cosas porque está muy en la calle, está muy en anuncios y luego pues shorts, reels, en fin, cosas que pueden ver ya quizá con un poco más de edad en los celulares. Entonces yo creo que hay que aprovechar todas esas oportunidades. Y la manera pues va a depender eso de cómo quiera enfocarlo o de la etapa evolutiva del menor, ¿no? Y mencionaste tú el teléfono como uno de los principales hoy día canales por los cuales llega la pornografía. ¿Cómo está operando la pornografía hoy día en los móviles de los niños? ¿Opera a través de las redes sociales? ¿Opera a través de, no sé, cookies que se levantan misteriosamente? ¿Dónde en ese sentido también un niño ya con celular podría tener algún papá algo que decir o algo que prevenir poniendo algún filtro o alguna traba a algo más que a otra cosa en cuanto a aplicación, en cuanto a red social? ¿Cómo está operando hoy día esta pornografía para, aunque ellos no lo declaren, llegar lo antes posible a los niños para captarlos como clientes en el futuro? Sí, antes de nada yo suelo decir que también los filtros están muy bien y hay que usarlos. Y controles parentales, creo que esto es muy importante y sobre todo a unas edades hasta que uno tiene, pues por lo menos yo creo que 14 o 15 años, creo que es bueno, muy necesario usar algún tipo de control, algún tipo de filtro. De esto hay muchísimas posibilidades y también va a depender Del móvil. del móvil, del navegador, en fin, de todo, ¿no? ¿Pero te suena que funcionan alguno en concreto? O sea, el mismo que trae el teléfono, ¿te suena Bark? ¿Te suena alguno así en...? A ver, funciona muy bien Custodio, por ejemplo. Perfecto. Custodio, pues creo que es así como el más conocido y el que mejor funciona, ¿no? Es verdad que los que mejor funcionan son de pago, ¿no? Pero luego también, yo creo que hay que usar mucho también esas búsquedas seguras que hoy día te ofrecen también los navegadores, ¿no? Por ejemplo, hoy día si utilizas una búsqueda segura a través de Google, es muy difícil encontrar pornografía, por ejemplo, ¿no? Pero claro, también es que estamos hablando de una cosa... Eso se educa también en el fondo de tener ese acompañamiento, Claro, de saber buscar. Eso es. Y luego también, no, iba a decir que creo que también es muy importante, yo creo que cualquier tipo de filtro, pero también esos filtros que metes de manera indirecta en su corazón, en su cabeza, en su mirada, ¿no? Creo que el mejor filtro está en la cabeza de esa persona. Por tanto, confiar más en eso que en los filtros, en los controles parentales, quiero decir. O hay que utilizar los dos, porque si solamente te quedas en uno, siempre va a haber algo novedoso, algo diferente. O sea, creo que confiar 100% en los controles parentales es un error de base, ¿no? Hay que confiar mucho más. Hay que confiar en ellos, sí, pero no 100%. Hay que saber educar, acompañar, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que en eso, pues bueno, también yo creo que cada familia debe decidir y debe plantearse, dependiendo de la edad, pues qué es lo que más puede convenir, ¿no? Es difícil que un niño hoy día a los 15 años nos diga: tengo un consumo problemático de pornografía, ayúdenme porque estoy viendo pornografía 3 veces al día o 3 veces por semana, etcétera. En un colegio solo de hombres como este exclusivamente, uno tampoco se demora mucho tiempo en entender que eso sí es una realidad de muchos alumnos. ¿Cuál sería tu recomendación para nosotros como colegio en cuanto a la posibilidad que tenemos de iniciar una conversación junto a los padres, junto a los alumnos? ¿Hay algún tipo de campaña exitosa, testimonio que a ti te guste más, algún video que ver, alguna literatura que nos pueda dar alguna clave? ¿Cómo iniciarnos en el trabajo de la prevención, por decirlo de alguna forma, pensando que tampoco hay muchos ejemplos o lugares a los cuales recurrir? No, yo creo que cada colegio, pues en vuestro caso,
seguramente lo tengáis ya, porque estoy seguro que lo tenéis pensado y tenéis algún posible plan. Creo que es muy necesario, bueno, establecer por edades diversos abordajes, ¿no? sobre este tema, ¿no? Para que en todos los cursos en algún momento pues se pueda hablar o se pueda debatir o se pueda discutir o se pueda formar o se pueda ver algo, ¿no? Darle la oportunidad de que nos cuenten ellos. A mí me parece que esa oportunidad hay que darla, ¿no? Sobre todo a esas edades ya donde son adolescentes, que puedan expresarse, que puedan explicar un poco su visión, sus dificultades o sus opiniones contrarias, ¿no? O sea, que salgan con la sensación de que es un colegio abierto en el que se puede debatir, se puede hablar, se puede preguntar de todo. Creo que esto es básico porque es lo que les da a ellos también luego mucha seguridad y mucha confianza en que se les deja hablar, se les escucha, se les comprende. Y en general nos sorprende por sus franquezas. Eso es, y luego creo que también es una manera en que el colegio aprende mucho también y el colegio puede aprovechar toda esa información para luego mejorar o para decir, pues venga, hay que hacer esto antes o nos falta este tipo de contenido porque es lo que están necesitando hoy día los alumnos, pues porque prefieren que se les hablemos más de este tema y de esta manera, ¿no? Bueno, yo creo que aprovechar esas situaciones de darles voz. Y luego creo que también pues tener un plan, decir, bueno, pues este documental, por ejemplo, que es muy bueno, pues nosotros tenemos un documental sobre este tema pues que puede servir, o hay muchos otros. Está en la web de ustedes. Sí. Bueno, alguna dinámica, alguna actividad que a ellos también les pueda parecer interesante, de testimonios, de relatos. O sea, yo creo que todo eso que no vean, que no tengamos miedo en el colegio a que piensen diferente. Perfecto. Porque es la manera también de conseguir que en ese sentido no piensen diferente, ¿no? Porque van a estar en un clima como muy, muy de libertad, que no nos extrañamos de nada, que les vamos a acompañar en lo que sea, pero también a nosotros nos va a servir mucho para ayudarles, porque vamos a saber qué piensan, qué dicen, qué opinan sobre estas cosas, ¿no? Educación siempre tiene que ser más preguntas que respuestas, de todas maneras. Eso abre muchos más puentes. Con respecto a esas conversaciones, a esos testimonios, tú has tenido muchos, y de gente con esta adicción a la pornografía. Si yo tuviera acá algún doctor, algún especialista en adicciones por el alcohol, por las drogas, sería súper claro lo que él me tendría que decir con respecto a qué está sucediendo en el hígado, en el riñón, en el cerebro, etcétera. Cuando llegan estos testimonios, cuando llega esta gente con estos problemas, para ser bien concreto, porque tanto las familias como nuestros alumnos que nos escuchan, en general, trabajan mejor en la educación con lo concreto. ¿Qué le pasa a esa persona que llega y dice, tengo esta adicción? ¿Qué pasa en esa familia? ¿Qué pasa en él como hombre o como mujer? ¿Qué es lo que podría decir tú? En esto daña, en esto destruye, en esto es muy difícil recuperarse. ¿Qué pasa con la adicción a la pornografía? En concreto. Bueno, la verdad es que la respuesta iba a decir que iba a defraudar porque tengo malas noticias. No es tan sencillo como otras adicciones o como otras conductas, eso está claro. Pero sí que hay una cosa que muchos dicen y es esa separación, ese aislamiento, soledad, sensación de no poder contar a nadie lo que le pasa, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que realmente también pues es una pena, ¿no? Que algo que puede tener remedio, que tiene remedio, pues quede como muy oculto, ¿no? Y ese ocultamiento lleva mucho a la incomunicación, a la distancia, al aislamiento, a la soledad. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante. Y luego otro punto que es verdad que no es visible, pero que te afecta claramente a tu corazón, a tus relaciones emocionales, a tus relaciones afectivas. O sea, es muy difícil que una persona que consume pornografía con frecuencia tenga una sana relación con su pareja, con su mujer, con su novio, con su novia, porque cosificas, porque instrumentalizas, porque mercantilizas el cuerpo. Entonces yo creo que eso también, sin ser muy medible o no es nada medible, pero sí es muy real. Hay que acostumbrar y hay que insistir mucho en que las cosas reales pueden ser muy ocultas y muy poco mensurables, pero son igual de reales o más que lo que es medible, ¿no? Entonces yo creo que eso que a veces nos cuesta como aceptar, ¿no? Pero ese testimonio, por ejemplo, es frecuente. Sí. Mi matrimonio se destruyó por consumo de la pornografía. Bueno, ese es muy habitual, por supuesto. Y dices, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues por esas razones, ¿no? Por ese ocultamiento, por esa sensación de soledad, por ese distanciamiento, por ese saber que estás haciendo algo
que no merece la pena, bueno, pues todo eso pues va creando esas distancias, ¿no? Y esas rupturas, ¿no? Y eso es verdad que es muy concreto también, ¿no? Y muy plausible, ¿no? El hecho de cantidad de personas que quieren solamente ya dejar la pornografía para salvar su matrimonio, ¿no? Te escuché hace poco, hoy día mismo, en una de tus intervenciones en el Congreso de Directores que tuvimos acá en el colegio, sobre unos, formas o acciones concretas que alguien que tiene algún problema con la pornografía, uso, consumo problemático, no sé si adicción, puede implementar para tratar de salir de ahí lo antes posible. Que puede tener que ver con ciertos horarios, usos, con el mismo móvil. Cuéntanos un poco de eso, de que quizá alguien está escuchando, es él quien tiene algún uso problemático o uno de sus hijos y podría partir por poner ciertas normas, ciertos atajos. ¿En qué piensas tú como también de lo que has visto que resulta? Porque tú sí has estado con gente que ha salido y que tiene historias hoy día felices gracias a haber salido de ese lugar. Sí, pero a ver, habría que distinguir un poco entre un adulto con un problema ya establecido, ¿no? Y que quiere dejarlo y que lo consigue y que tiene que tomar unas medidas como muy radicales y muy tajantes, ¿no? Y en ese caso, pues nosotros hemos tenido ejemplos, bueno, pues también muy admirables, ¿no? Porque también es gente muy admirable la que consigue salir de esto a fuerza de exigirse con determinación una acción concreta, ¿no? Como puede ser no usar ya nunca las redes sociales, o al menos durante unos años, ninguna red social, o dejar de usar un teléfono móvil y empezar a usar un teléfono más bien inmóvil, ¿no? Eso es cortar con la fuente. Eso es, digamos, hay que cortar. O sea, en el primer momento tienes que cortar, al menos durante un tiempo. Si no, es imposible dejar un uso que te da tanto placer y que ya lo has experimentado, ¿no? Pero habrá abstinencia, ¿no? O sea, habrá que... Efectivamente. Entonces, por eso también hay que buscar otras alternativas, ¿no? Y hay que buscar, pues, hay gente que se apunta a un gimnasio, hay gente, yo que sé, que... O un psicólogo, un acompañamiento psicológico. Sí, hay un acompañamiento, tienes que buscar unas alternativas. Pero creo que también a la vez, entre los más jóvenes, entre los menores, que a lo mejor tienen algún tipo de problemática de esta, pero no es una cosa así, pues propiamente que sea una adicción, pero ya han empezado. Ahí también creo que es muy bueno que en casa haya unos límites, haya unos horarios, haya unos planes de uso, ¿no? Hay gente, pues o familias que deciden, pues, o que intentan, pues, que los sábados no se usa el móvil en casa, ¿no? Por ejemplo, pues muy bien. O por la noche nadie duerme con el móvil en la habitación, ¿no? Y se deja el teléfono... Pantalla en lugares compartidos o públicos, dicho de alguna manera. Bueno, o a lo mejor no son públicos, pero es no tener el celular a mano de la cama, ¿no? Creo que eso también es importante. Yo creo que respetar los horarios de comida, también sin uso de celular, de noche, de estudio, habitaciones a veces abiertas. Hay gente que dice, por ejemplo, una frase que a mí me hace gracia, que es que las casas deberían tener habitaciones muy pequeñas y sala de estar muy grande. Exactamente. Pues, estar más con los hijos en sitios más bien compartidos, que no sea una especie de co-living, ¿no? O de coworking nuestro hogar, ¿no? Que a veces se puede convertir en que cada uno en su zona, cada uno en su sitio. O un hotel. Una especie de hotel, ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que esas cosas son muy buenas, ¿no? Pero eso, yo creo también a veces intentar sacar lo positivo de lo virtual, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos que conviertan lo virtual en algo positivo, en algo bueno, en algo... creo que también es una idea que escuché hace poco y me parecía que a veces es difícil llevarla a cabo, pero como no estar siempre como deja el móvil, ¿no? O estar como viendo siempre los riesgos, sino decir, bueno, vamos a ver cómo podemos también usar esto de una manera un poco mejor, ¿no? O entregamos una alternativa. Deja el móvil que jugaremos en familia, o deja el móvil que saldremos al aire libre. Hay un autor que a mí me hizo pensar y que me gustó mucho, que decía que lo presencial, lo físico, siempre es mejor que lo virtual. Pero lo virtual está mucho mejor presentado, envuelto, que lo físico, ¿no? Entonces tenemos que conseguir hacer también de lo presencial, de lo material, de lo ordinario, del día a día, de las acciones que hacemos, de las actividades que tenemos en familia o en donde sea, que sean realmente buenas, ¿no? Porque si no, es verdad que lo otro siempre vamos a competir peor con el entretenimiento digital, que siempre va a ser mucho mejor que lo que puedas hacer tú, pero a la vez lo que haces tú... El mundo digital no está improvisando, nosotros tampoco improvisemos. Eso Tratemos de pensar nuestros tiempos. Muy buena idea, hay que improvisar menos y hay que trabajar más
lo físico, lo presencial, ¿no? Para que sea un poco más atractivo, para que también, digamos, bueno, que nuestro mensaje sea realmente también consecuente con lo que decimos, ¿no? Que realmente lo presencial es mejor que lo virtual. Bien, pero vamos a creérnoslo y vamos a trabajarlo. Eh, ¿Y qué está pasando con los nuevos fenómenos digitales? La gente se pregunta si la inteligencia artificial volverá aún más peligrosa las redes, volverá aún más peligroso la posibilidad de que el alumno realmente reciba todo lo que sus instintos lo muevan a querer recibir. Eh, ¿Crees tú que en estos años ha habido una peligrosidad, por decirlo así, exponencial con la llegada de la inteligencia artificial para la exposición de contenido sexualizado, erótico, pornográfico para la juventud, para los alumnos, incluso en la posibilidad de que sea la inteligencia artificial que te acompaña a responder tipo Alexa o tipo, no quiero decir que esa sea, pero en el fondo y de incluso esos espacios se puedan sexualizar por las posibilidades que da la inteligencia artificial? ¿Cómo ve este fenómeno para la problemática de la pornografía, el de la inteligencia artificial? Sí, a ver cómo acaba, que no sabemos cuándo va a acabar ni cómo va a cambiar, porque es verdad que estas cosas cada mes hay noticias importantes, novedosas sobre la inteligencia artificial y entonces tampoco es fácil como establecer nada de definitivo, evidentemente, y menos sobre este tema. Pero sí que, por un lado, está demostrado ya que la inteligencia artificial en la pornografía es la única inteligencia artificial que está ganando realmente dinero, punto número uno. Y luego también que aquí el problema, que yo creo que todavía no ha llegado al menos a todo el mundo, es algo incipiente, pero que es verdad que ya está surgiendo esto que has dicho, ¿no? Que son esas como acompañantes, ¿no? O como novias virtuales que uno puede crearse con un chat. Sustitutos de una amistad, de una relación. Sí, porque siempre está ahí, porque siempre parece que es muy empática, porque siempre parece que te entiende muy bien. Te da lo que quieres. Te da lo que quieres. Te responde como quieres. Te responde como tú sabes que te gusta, siempre muy amable. Entonces eso, claro, para personas quizá con una autoestima baja, con poca sociabilidad, gente más bien introvertida, pues es verdad que puede terminar siendo como muy atractivo, ¿no? Y de ahí también la pornografía se aprovecha pues para crear unos perfiles o unas aplicaciones, unas inteligencias artificiales que van un poco más allá, ¿no? Donde te dan más intimidad, donde puedes preguntar lo que quieras, donde te ofrecen pues ya pues unos contenidos como un poquito más sexualizados, ¿no? O completamente sexualizados. Eso por un lado en cuanto a acompañamiento, ¿no? Pero luego también es verdad que tenemos ya pues muchos ejemplos de inteligencia artificial donde puedes generar unos avatares y unas novias o novios virtuales donde puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? A tu gusto. Y sobre todo con eso crea también mucha impunidad. ¿Por qué? Porque parece que no estás haciendo nada malo, ¿no? Porque simplemente estás como jugando con algo que no es real, ¿no? No estás utilizando a ninguna persona de verdad, ¿no? Y por tanto, pues te da esa sensación de que tampoco está tan mal, ¿no? Aquí no estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Y luego también que te da esa sensación de contenido completamente a la carta, completamente fantasioso y donde ya hay la imaginación como que no tiene límites, ¿no? Entonces eso creo que también es muy perverso para cualquier menor o adulto, ¿no? Y eso pues yo creo que a ver hasta dónde llega, cómo llega, pero ya es verdad que nosotros vamos teniendo ejemplos y de personas que están empezando a usar ese tipo como de pornografía artificial. Bueno, también un poco por juego, por investigar, por ver cosas novedosas. También todo lo que sea nuevo es muy atractivo para cualquier cosa. Entonces, como la inteligencia artificial también te da todo lo que quieres en un formato lo más novedoso posible, y sobre todo con mucha incertidumbre, que tampoco sabes muy bien cómo acabar. Entonces, eso también provoca muchísima sensación de adictividad, ¿no? Por ahí también la emergencia y la urgencia de que esto tiene que ser ahora. O sea, esta prevención, este cambio de rutina, este no improvisar, este tomarnos las cosas en serio. Y ahí mi última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, ha volado el tiempo, y que tiene que ver con que si esto ha estado eh, eh, preocupándonos a todos, cada vez nos va a preocupar más por esta misma descripción que acabamos de hacer del problema con la inteligencia artificial. Y tú también te has reunido con gente del gobierno, ahora que en Chile tuviste una reunión con el presidente, algunos de sus ministros, algunos parlamentarios, porque al parecer esto ya no solamente queda en lo que puede hacer uno desde la casa, desde el hogar, sino que también esto debiera involucrar a muchos más estamentos y lugares a cargo del bienestar de todos los ciudadanos, por decirlo así.
¿ves con buenos ojos lo que se está haciendo? ¿Es insuficiente? ¿Un buen punto de partida? ¿Qué has visto acá en Chile? También quizás comparándolo con lo que ya has podido ver en Madrid, en España. Eh, ¿Cuál es la necesidad que tenemos de que también un Estado se comprometa en este tipo de educación? ¿Ah? Sí, a ver, yo mi sensación ayer mismo, ¿no? En el Palacio de la Moneda fue fantástica. Creo que hay un interés y una verdadera preocupación, ¿no? Por todo se habló mucho del entorno digital, no solamente yo hablé personalmente un poquito más del consumo de material inapropiado, de contenido, pues, como es la pornografía, ¿no? Pero yo creo que el gobierno tiene en mente algo un poco más amplio, ¿no? Como otros gobiernos, ¿no? No solamente. Pero bueno, me parece importante poner la pornografía encima de la mesa porque creo que es de los problemas o de la problemática en torno a esos entornos, creo que es el más problemático y el más dañino, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo que he visto es que hay mucho interés. Vi al presidente pues con las palabras que dijo, también de la ministra de Desarrollo Social y Familia, pues que van a intentar hacer algo. Lo que pasa que quieren también asegurarse de respetar mucho la libertad de las familias, que creo que también es una cosa muy interesante y muy buena. Entonces es difícil a veces hilar fino entre respetar la libertad y la responsabilidad de cada familia con también la responsabilidad del Estado de establecer algún tipo de limitación o de regulación, ¿no? Entonces yo creo que sin la familia ninguna ley resulta, por decirlo así. eso es, ¿no? Entonces yo creo que también quieren esperar un poco a ver qué cosas. Bueno, yo creo que están como mi sensación es de que se ha pensado ya una posible actuación, pero también quieren esperar un poco y consultar más y dedicar un tiempo también a ver por dónde tiene que ir esa regulación o esa legislación, ¿no? Pero desde luego sí que vi una voluntad clarísima que me parece muy acertada y que creo que en Chile, pues como cualquier otro país, pero yo creo que Chile tiene capacidad para llevar también la delantera en otros países, por supuesto, del entorno, ¿no? De la región. Y bien, yo vi un equipo y mi impresión es que había un interés real, ¿no? por este tema, ¿no? Uh-huh. No quiero dejar la oportunidad, como es tradición en este programa, para casi lo olvido, para que nuestros auditores puedan seguir profundizando en el tema. Ya acabamos de recomendar tu libro, La trampa del sexo digital. Mencionaste un libro también en una de estas conversaciones con los directores para niños más chicos. ¿Y alguna otra recomendación quizás de otra lectura o de algún video documental que tú digas puede seguir acompañando a la familia en esto que es tan difícil que es prevenir estos consumos problemáticos en la adolescencia y en la preadolescencia también? A mí hay un libro que he comentado antes en la sesión que hemos tenido que me parece muy interesante, muy sencillito, con unas ilustraciones y muy dirigido a un público muy infantil, de creo que en torno a 7, 8, 9 años, que se llama Imágenes buenas, imágenes malas, que explica de una manera muy sencilla cómo tener una conversación con tu hijo, con tu hija de esas edades. De hecho, ahora ha salido uno que es para niñas. Este era más para niños, digamos, o más general. Y yo creo que ahora ha salido otro que se llama Imágenes buenas, imágenes malas for girls, ¿no? Y ya está, yo creo que ya está también en español, me parece. Y ese está muy bien, es el librito muy sencillo y creo que sirve. Con un plan de actuación también, de cómo se puede hacer, en fin, creo que está muy bien hecho. Luego hay otro libro que también ha salido radiante hace poco, yo creo que de la entidad esta que se llama Protege tu Corazón, que se llama Hablar de Sexo Yo. Yeah. Creo que también es muy bueno y que da muchas pautas por edades y que puede ayudar mucho. Y también, lógicamente, está en español porque los autores yo creo que son, no sé si son de Perú o no lo sé, no sé de qué país son, pero bueno, que son hispanohablantes, vamos. Y luego alguna cosa en vídeo. Bueno, nosotros en nuestra web tenemos un documental que puede ayudar un poco a entender más esta problemática, ¿no? Es un documental de 45 minutos que en daleunavuelta.org. En daleunavuelta.org. Y sí, y así de documentales es que hablaste un testimonio de esta cantante famosa. De Billie Eilish. Lo que pasa que eso es un testimonio en audio, en la radio. Pero quizás al adolescente llegar a ese testimonio le... Sí, hay varios testimonios. Nosotros en nuestra web también tenemos algunos testimonios que yo creo que ayudan, ¿no? Sobre todo para adolescentes, siempre que sean actores, deportistas, cantantes. Todo eso es
Nadie inmune a este problema. Efectivamente. Y creo que a veces el valor del testimonio, sobre todo si es un testimonio potente, donde se explica bien, donde también acaba de una manera esperanzada, ¿no? Creo que eso también es muy necesario, ¿no? Pues yo creo que todo eso tiene un arrastre brutal. Y luego también dar ejemplos de vidas, no de vidas heroicas, pero sí de vidas buenas, de personas que pueden también ayudar, no porque hayan tenido ningún tipo de relación con la pornografía ni con la adicción, pero también referentes, ¿no? Referentes positivos para los adolescentes que les sirvan de estímulo, de referencia, de anhelo de hacer cosas grandes en la vida. Yo creo que todo eso también. Modelos de la vida ordinaria, muy importante, Sí. que puede ser un profesor, que puede ser un entrenador, que puede ser un padre, una madre. Sí, también voy también incluso eso a películas, a lo mejor algún biopic especialmente bonito, ¿no? Y pues no sé, no se me ocurre ahora, pero bueno, que hay algunos que también en el fondo no van a este tema de una manera determinada, pero sí que ayudan a crear ejemplos, modelos de vidas interesantes, de vidas que merecen la pena, de vidas que hacen cosas por los demás, etcétera, ¿no? Excelente. Jorge, te queremos agradecer que hayas sido nuestro invitado en esta cuarta temporada, nuestro primer invitado en esta cuarta temporada. Te deseamos lo mejor para las siguientes reuniones y encuentros que tienes acá en Chile. Esperamos volverte a ver también nuevamente, que nos visites nuevamente. Así que muchas gracias por tu compañía y por esta interesante conversación. Nada, muchas gracias a vosotros. Tabancura siempre en mi corazón. Por segunda vez estoy en este programa, cosa que creo que no he hecho en ninguna otra institución ni entidad, y agradezco enormemente la oportunidad y muchas gracias de nuevo por haberme acogido. Gracias, Jorge. Y a todos los que nos ven y escuchan a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, será hasta un próximo episodio. Hasta luego.